Buenas tardes a todos los presentes en esta sala y también a quienes posteriormente puedan ver en diferido la conferencia La imaginación museográfica, pensamiento y acción, que hemos programado desde la dirección del área curricular de Ciencias Humanas y Sociales en el marco del ciclo de conferencias titulado Experiencias Metodológicas e Investigativas. Hoy nos acompaña el profesor Edmond Castel Ginovar, profesor asociado de tiempo completo, adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Él es geógrafo y magíster en museología de la Universidad de Pamplona. Y dentro de su experiencia académica y profesional se destaca su participación como documentalista en la red de museos del área metropolitana de Barcelona y como investigador del Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales de la misma universidad. En la promoción de la fundación del Museo del Viento, museólogo en el Museo del Desarrollo Urbano, Museo de Bogotá, la Gobernación de Arauca, en el Museo del Arte Colonial y en la Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura de Colombia. Desde el 2007 fue asesor de la Vicerrectoría de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, donde estuvo a cargo de la formulación, diseño, puesta en marcha y gestión del Sistema de Patrimonio y Museos 2007-2012, y desde el 2012 hasta el 2015 se desempeñó como director de la Dirección de Museos y Patrimonio Cultural de la sede de Bogotá. Actualmente es profesor en el Instituto de Investigaciones Estéticas en la Facultad de Artes de la sede de Bogotá, donde es miembro del equipo base y profesor del programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, además director del grupo de investigación en Museología Subalternas, Especialidades y Economía Cultural y coordinador del nodo Economías y Culturas del Centro de Pensamiento y Acción de las Artes para el Acuerdo Social. Profesor Edmond, bienvenido y muchas gracias por participar y aceptar nuestra invitación. No, al revés, muchas gracias, profesor Renzo, por la invitación. Espero que me estén escuchando bien y pues nada, agradecerles poder compartir una experiencia que forma parte de todas esas cosas que estaba escuchando en esos momentos y que al parecer forman parte de mi trayectoria académica y profesional en Cataluña, que es mi país de origen, pero que pues lo dejé para trasladar mi residencia y mi vida, mi familia acá en Colombia. Entonces, pues muchas gracias, profesor Renzo, y muchas gracias pues, al posgrado del área de Ciencias Humanas y al área curricular de Ciencias Humanas de la sede de Medellín. Lo que voy a hacer a continuación es compartirles, como les decía, de la forma más sistemática posible mi experiencia. Y pues yo siempre digo, tengo un defecto, y es que me he convertido en una herramienta de mis herramientas. No sé si les suele pasar a los museólogos, museólogas en el mundo, pero para poder compartir una experiencia necesito preparar una presentación. Entonces, en estos momentos voy a tratar de compartirles una presentación. A ver si estoy autorizado. En estos momentos voy a intentarlo. Un segundo. Creo que no estoy autorizado a compartir. Lo volveré a intentar. Ya estoy autorizado. Entonces, pues les pido disculpas. Les pido disculpas porque pues todo lo que les vaya contando estará acompañado de la presentación que ven en estos momentos, que también les pido que no se asusten, además de disculparme, porque es una presentación que tiene 240 slides, o 250, ya no me acuerdo. Pero no se preocupen, son muchos slides, pero la mayoría son imágenes que tratan de ilustrar de alguna forma pues las reflexiones, los pensamientos que pues quiero compartirles en la tarde de hoy, alrededor de mi acción museográfica principalmente, pero que nos permite indagar en esta categoría que pues estoy denominando la imaginación museográfica. Parece que es una categoría pues muy importante para develar pues ese pensamiento y esa acción que desarrollan pues académicos y profesionales en el mundo de la museografía. Entonces, en estos momentos voy a empezar a ya correr esa presentación que, insisto, la mayoría son imágenes que ilustran pues estas reacciones museográficas y que intentan conectar
pues categorías que usamos los museólogos y museólogas en el mundo, en Colombia, pues a nivel global, que son básicamente las que les muestro en estos momentos. La categoría de museografía me parece que es importante para poder conectar pues, con el tema que nos convoca hoy, la imaginación museográfica, pero pues, antes tendré que hablar de cómo se entiende, cómo podemos entender la museografía para generar ese diálogo. Y a continuación, pues tendré que presentarles también el concepto y la categoría que también usamos, que a lo mejor un poquito menos los museólogos y museólogas, es la de expografía, para aludir a eso que seguramente la mayoría de personas identifican como museográfico, el hecho museográfico, las exposiciones. Pero pues mi presentación de hoy lo que trata precisamente es mostrarles que es algo un poquito más complejo. Y la categoría de la imaginación museográfica, que es el tema de la conversación, a la cual llegaré pues, al final de esta presentación, pues tratará de generar algunas conexiones entre esa teoría, concepto de museografía y el de expografía que les estoy mencionando. Y lo que es posible que suceda al tratar de vincular, hacer entrar en diálogo y generando esas resonancias de esas categorías como museólogo, pues posiblemente lo que demos lugar al final es no resonancias de esos conceptos, de esas categorías, sino interferencias, es una multiplicación de ondas. Yo trataré de ser lo más preciso y claro posible, pero es posible que se generen interferencias, o sea, imágenes, yo diría, borrosas, incluso algo sucias, o sea, que no son totalmente claras las imágenes de lo que quiero explicar, comentar, afortunadamente, y imágenes de movimiento. Entonces, al final, posiblemente, pues veremos a una serie de interferencias. Es el propósito de mi charla, que conecten el pensamiento y la acción de una forma que yo diría no jerárquica. No jerárquica, como vamos a ver a continuación. O sea, no es que, y eso rompe de alguna forma el esquema dominante del pensamiento occidental, el pensamiento estratégico occidental, que está muy presente en los museos, en la acción de los museos, tanto que una instancia idealiza, modela y otra instancia ejecuta, actúa. En ese caso vamos a ver que casi es al revés, es la acción museográfica la que genera un pensamiento sobre el que igual, a mi modo de ver, que vale la pena reflexionar. Entonces, empiezo a cargar la presentación con lo que les decía. Vamos a tratar de aproximarnos una serie de resonancias a un concepto, categoría de museografía. Y para ello, pues, les ilustro, les muestro este grabado del siglo XVIII que muestra, forma parte de la obra que da origen etimológico, por lo menos, a la palabra museografía. La palabra museografía la introduce un tal comerciante, Caspar Friedrich Henkel, en 1727. Es una palabra previa a la de museología, que también referenciaremos hace un momento, y ese es un dato muy importante. La museografía, en el mundo de los museos, está antes que la museología. Y pues en el sentido como lo encuñó Henkel en 1727, museografía para él se refería a esa descripción de lo que contiene el museo, que es lo que acompaña en esta ilustración que les mostraba, a ese señor que está consultando algo, seguramente un catálogo museográfico, con el que le permite ubicar los objetos de esa colección museográfica, de ese museo. Entonces, ese es el origen de la palabra museografía. Y nos sorprende, ya inicialmente, cuando lo miramos etimológicamente, por qué no se corresponde con el concepto con el que normalmente asociamos museografía. O sea, para Henkel y las personas que empezaron a usar ese concepto, categoría en el siglo XVIII, pues museografía, la museografía permitía orientar a las personas pues, alrededor de los objetos que, pues, con los que querían investigar, trabajar, mostrar. Y desde esa forma, pues desde ese punto de vista, la museografía se convirtió en un compendio de cómo se disponen las colecciones en los espacios pues, de los designados para tal fin en los museos. Y para eso pues, se necesita trabajar con registros, inventarios, catálogos de los objetos para poder también asegurar su permanencia en el tiempo. Eso es museografía. Y seguramente ya en ese orden de ideas nos sorprende esa primera noción de museografía,
que fue muy popular y es la que se desarrolló en el siglo XVIII y XIX, y también en el siglo XX, como vamos a ver a continuación con otros autores. Entonces nos interesa ver de alguna forma esa deriva, insisto, de lo que es la museografía. Entonces, a partir de esa aproximación etimológica al término de lo museográfico, pues me interesa brindarles por lo menos 4 nociones de museografía, sin que ninguna de ellas sustituya a la precedente ni sea sustituida por la que pues, seguirá, sino que todas de alguna forma configuran una serie de capas, de voces o resonancias que nos permiten, pues no sé, desde mi punto de vista, profundizar en lo museográfico. Entonces, la primera definición de museografía pues tiene que ver con lo que les estaba diciendo. Descripción del contenido de museo. Esos catálogos, índices, etcétera, cardex, que permiten pues nombrar lo que dispone un museo. Y aquí vemos pues ficheros cardex que derivan de esa noción de lo museográfico, que yo pues vi alguno en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, de la cual pues soy docente en la Facultad de Artes, una discusión si eso se tenía que votar o no votar, pero pues ese era un objeto que conecta con lo que les estoy diciendo, con ese concepto de lo museográfico. Y en este sentido podemos hacer el símil que del mismo forma que la bibliografía o la topografía bibliográfica, la museografía pues facilita esa ubicación de objetos y pues para que podamos investigar las personas que trabajamos en museos de una forma lo más sistemática posible. Esa es la primera, insisto, definición de museográfico. Y no tenemos que desconsiderarla porque sigue presente en la actualidad. La definición de museografía que ven pues, en estas láminas que les estoy presentando. Pero pues no es la única opción para entender lo museográfico, sino que, bueno, como lo recoge para mostrarles ejemplos más recientes, más contemporáneos. El arqueólogo Flinders Petrie, recogiendo este concepto del siglo XVIII, pues él también elaborará en una pequeña obra, un pequeño artículo que publica en 1900, una reflexión sobre la necesidad de lo museográfico, que denomina en su artículo periodístico de 1900 un repositorio nacional para la ciencia y el arte. Y insistía el arqueólogo Flinders Petrie en la necesidad de disponer de un espacio gigante, como van a ver a continuación en las siguientes imágenes, que además de preservar las colecciones, de asegurar pues, las colecciones, les permitiera crecer de forma indefinida, gigante. Entonces nos plantea Flinders Petrie en su obra de 1900, siguiendo ese concepto de lo museográfico que les planteaba, plantaciones de edificios que contienen, albergan pues, objetos. Y como eso crece de forma infinita, prácticamente. Pues es una resonancia de ese concepto del museográfico que les mencionaba. Pero no es la única opción. La única opción, pues podemos pensar lo museográfico de una forma totalmente distinta, más cercana a nuestros conceptos contemporáneos, de nuestro presente. Y es pensar que la museografía, pues es una dimensión aplicada de la museología. La museología es la ciencia del museo, lo digo así, casi exagerando la palabra la ciencia o la disciplina o el área de conocimiento del museo y el patrimonio cultural, mientras que lo museográfico es la aplicación de esos principios que los museólogos pues, predican. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, lo que están viendo que hace esa persona en esta sala de montaje, pues es algo museográfico, es la aplicación de principios generales del mundo de los museos. Bueno, pues ese es otro concepto que yo creo que es válido, porque alude desde ese punto de vista, lo práctico de lo museal, pues a todas esas acciones y funciones que pues deben desarrollar los profesionales, las personas que trabajan en los museos, que tienen que ver con pues, muchísimas cosas, desde el acondicionamiento arquitectónico del museo a la conservación, la seguridad, la restauración, la difusión y las exposiciones. Eso también forma parte de la museografía. Pero si se dan cuenta, desde este punto de vista, es mucho más complejo. Es mucho más complejo y ya lo museográfico, mucho más próximo a nuestro concepto contemporáneo de lo que entendemos por museográfico.
porque por museográfico es posible que la mayoría de personas, si hiciéramos uso de esa palabra no sé, en nuestros contextos académicos o personales más coloquiales, lo asociarían al diseño de exposiciones, que es una tercera noción, definición, que pues traigo para esta presentación. Yo diría que esa es la más popular, la más común con lo que asociamos museografía. Entonces, pensamos siempre que museografía es aquella acción, aquella actividad pues, que procura designar esas acciones y técnicas, que es como normalmente se piensa lo museográfico, como algo muy técnico, que tiene que ver con, pues, con el diseño, realización, gestión de proyectos museográficos y su producción, montaje, pero también el desmontaje junto con la evaluación de exposiciones, que ahora pues, les presentaré cuáles nociones podemos tener de exposición en un museo y en una institución museal. Esto me parece que es muy interesante. Y aquí pues abro paréntesis porque pues, a continuación trataré siempre de ilustrar lo que planteo con ejemplos muy concretos. Pues aquí les traigo como ilustración una exposición precisa que hicimos en Bogotá y en Tumaco, que se llamaba Presencia Negra en Bogotá, para tratar de vindicar la presencia en núcleos urbanos de comunidades invisibilizadas en el espacio público y en el espacio museográfico. Bueno, pues aquí tenemos el montaje en Bogotá, en una edificación colonial que se llama Claustro de San Agustín, de la Universidad Nacional de Colombia, y el mismo montaje o el mismo concepto expositivo trasladado a Tumaco, al núcleo urbano de Tumaco, con otro tipo de técnicas, otro tipo de instalación. Pues aquí tenemos un par de imágenes que aluden a esas técnicas, insisto, de montaje, producción, realización, desmontaje también, que siempre se olvida, de exposición. Bueno, pues cierro paréntesis y vamos a tratar de seguir profundizando con otra capa que les planteo de lo que pueda ser eso a que llamamos museográfico, museografía. Y es una definición no tan habitual, la que planteo ya en ese momento, pero creo que cada vez está más presente en el trabajo del pensamiento de los museólogos y museólogas, que es concebir la museografía como la gestión del espacio museográfico. Y claro, uno cuando piensa en el espacio museográfico, pues piensa en la sala donde se montan, pues eso que llamamos exposiciones, pero para los museólogos es más complejo, porque por espacio museográfico entendemos, ¿no?, pues esa sala que acabamos de visibilizar hace un momento, pero pueden ser, cambiando de escala, múltiples espacios. Puede que la ciudad sea el espacio museográfico, o el departamento, o la región, o todo el país. Todo un país o todo un continente puede ser el espacio museográfico con el que, pues como museólogo, museóloga, quiero generar procesos de apropiación del patrimonio cultural. Y aquí, para explicarme un poquito mejor, de nuevo recurro a otro ejemplo, otra ilustración, en este caso un proyecto que estuve a cargo, un proyecto de inversión de la sede de Bogotá, que llevaba ese nombre tan complejo como ven acá, despliegue de un mapa del sistema de patrimonio de museos como una red de espacios de proximidad de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional para 2 años, con una inversión de recursos, con un objetivo de generar sostenibilidad de ese patrimonio cultural y una vigencia determinada. Pues alrededor de ese proyecto de inversión, con un concepto de espacio museográfico, queríamos alcanzar una serie de objetivos, que pues ahora no entraré en detalles, pero simplemente me quedaré con el que dice 250. Queríamos generar 250 montajes museográficos en un bienio, casi un trienio. Pues bien, les mostraré que para poder desarrollarlo, el equipo de museólogos y profesionales diversos que estuvimos detrás de ese proyecto de inversión de la Universidad Nacional, nos basamos en conceptos de gestión cultural, como por ejemplo de proximidad, que casi se ilustra mejor, ejemplifica mejor con esa expresión de los promotores de un evento internacional que se llama Museums on the Web, que dice, debemos mover, en catalán, que es mi lengua materna, debemos mover el contenido allá donde esté la gente, desinstitucionalizarlo y facilitar su reciclaje. Bueno, es espectacular esta frase, porque está a las antípodas del concepto de gestión cultural dominante, que es el de accesibilidad cultural. Debemos propender a que la gente acceda a los espacios culturales. Pues el de la proximidad es como calcetín, como un reverso del calcetín. Lo que trata de decir es, pues si la gente no viene, nosotros vamos. Y es lo que estaba detrás de ese proyecto de inversión,
que lo bautizamos con el nombre de Ida y Vuelta, un programa museográfico itinerante que concebía que todo el país era el espacio museográfico, incluso más. Podíamos y fuimos más allá de las fronteras de Colombia, en lugares pues, de difícil accesibilidad, no sé, Curador, por ejemplo, para poner un ejemplo duro de un municipio donde pudimos montar, y bueno, conformado por algunos de estos municipios que ven en estas imágenes. Entonces, a nivel de alcances, ese proyecto que les mencionaba, pues en ese bienio alcanzó a hacer unos 80 montajes museográficos. En total, entre el 2009 y 2014, se pudieron hacer 170, casi 170 montajes museográficos. Pues bien, esto es fruto, o sea, exposiciones que se montaban en municipios como los que ven en esta imagen. Pues bien, eso es fruto de esa conceptualización de que la museografía es la gestión de un espacio museográfico que puede ser la sala de exposiciones, pero ser mucho más allá, como les estoy planteando. Claro que para hacerlo, pues teníamos que generar primeramente, de forma inicial, primera, pues producir exposiciones con el patrimonio propio de la Universidad Nacional, con las distintas unidades académicas y administrativas, o sea, facultades, pero departamentos, pero institutos, pero de unidades como Unimedios, por ejemplo, que son administrativas, y con ellos se podía gestionar pues, el patrimonio cultural que contiene la Universidad Nacional. Y pongo un ejemplo que hicimos con la directora de bibliotecas de ese momento, Sonia Valencia, que era de Medellín, por cierto, pues con la profesora Sonia, directora de bibliotecas, y ese proyecto que les mencionaba, Sistema de Museos, gestionamos una exposición para poder mover museográficamente en el espacio museográfico, pues un proyecto expositivo que se llamaba De la Tierra a la Luna, o 11.000 metros por segundo, en homenaje y reconocimiento a Julio Verne. La obra de Julio Verne es la velocidad a la que viajan las naves espaciales a reconectar la Tierra con el satélite, la Luna, y era un proyecto que, pues lo que pretendía, ese era su objetivo, pues generar procesos de apropiación social de la ciencia a partir de la lectura de la ciencia ficción. Entonces le dimos a esa exposición un concepto gráfico pues muy potente y pues al mismo tiempo que le damos un concepto gráfico muy potente, porque queríamos conectar con públicos etarios, pues adolescentes o infantiles, adolescentes y juveniles. Al mismo tiempo lo pensamos, hubo sintonía con la Dirección Nacional de Bibliotecas para concebir que el espacio museográfico no se concentraba en esta sala que ustedes ven en esta imagen, una sala colonial, de un edificio colonial del siglo XVII en Bogotá, sino que tenía que irradiarse pues, al mayor número de sedes de la Universidad Nacional y otros municipios. Y aquí tienen pues el montaje en Valledupar de la misma exposición, con las gafas galácticas que formaban parte de ese proceso museográfico, o en la sede de La Paz, cuando todavía estaba en el papel, pues empezábamos a generar territorio, empezamos a generar espacio universitario, además de museográfico, gracias a esa gestión de las exposiciones, pues en las casas de la cultura, con los niños vallenatos, en fin, o en Quibdó, la Universidad Tecnológica del Chocó, montando la misma exposición o llevándola a otras sedes emergentes de la Universidad Nacional, como Tumaco, en las veredas y en el núcleo urbano de Nuevo. Eso era parte de esa conceptualización que permitía, como muestra este afiche de la exposición, pegado en la casa por parte de ese mismo niño que veían, pues evidenciar esos procesos de apropiación social del patrimonio cultural, apropiación de la ciencia, que era el objetivo. Y detrás de ese concepto, lo que al final hicimos, después de 6 años de gestión de ese espacio museográfico, que no estaba dado de entrada, sino que tuvimos que irlo tejiendo, construyendo o creando, mejor dicho, pues dio lugar a este mapa, este grafo que ven acá, que es un poquito distinto a la geografía de Colombia, al que les mostraba hace un rato, pero que es exactamente el mismo mapa. Aquí se ven los actores institucionales principalmente con los que pudimos, a través de procesos de gobernanza cultural, pues implementar en 5 años pues 160 proyectos museográficos, 160 exposiciones, que pues no sé, sería muy fácil, que casi les pediría como ejercicio que dividieran semanas por número de exposiciones para inferir el ritmo de montajes de ese momento, la conformación de ese espacio museográfico. Bueno, pues espacio museográfico, a mi modo de ver, cierro paréntesis, es una
una noción de museografía relativamente reciente, seguramente está contaminada por mi formación como geógrafo a nivel de pregrado, pero que me parece muy importante, entender lo museográfico con lo espacial, esa conexión. Bueno, pues ya tenemos las primeras interferencias de lo que puede ser lo museográfico, con esas 4 capas que les propongo, que les acabo de proponer. Ahora vamos a hacer lo mismo, los 30 y algo minutos que me quedan en la presentación, con lo expográfico. Entonces ya podemos intuir que lo expográfico sí alude pues, a lo que ven en esta imagen, a algo que se presenta, que se muestra, que se expone, que queda expuesto. Y este algo es lo que podríamos decir, de hecho, expográfico. Eso expográfico en términos museológicos, pero pues si usamos un lenguaje más coloquial, le llamaremos la exposición, las exposiciones. Eso es a lo que alude, sin duda, pues lo expográfico. Pero vamos a ver a continuación que hay diferentes formas de entender ese hecho expográfico, eso que llamamos exposiciones, montar exposiciones. Entonces, pues lo primero, recogiendo las ideas precedentes desde lo museográfico, pues efectivamente expografía tiene que ver pues con técnicas, podemos pensar que es algo muy técnico, para poder diseñar, gestionar y llevar a cabo exposiciones y evaluarlas, por supuesto. Bueno, a nivel de tipologías, pues seguramente lo hemos visto, hemos interactuado con ellas. Hay muchísimas tipologías de museos. Si lo miramos desde una perspectiva espaciotemporal, pues desde lo permanente, que no sé exactamente qué es una exposición permanente, no conozco ninguna, pero bueno, las llamadas exposiciones permanentes, a las temporales, o las itinerantes, o las móviles, o las portátiles, o las autoarmables, entre otras tipologías. Y aquí pues vemos algunas imágenes de lo que les estoy diciendo. Es una exposición itinerante. Itinerante no tiene por qué ser pequeña o temporal. Una que hicimos con el Comité Regional Indígena del Cauca, el CRIC, o modulares, que la gente las podía armar y desarmar constantemente. Bueno, pues hay muchas tipologías de exposiciones. Y también, pues si lo pensamos en términos de lo que se exhibe, lo exhibido, pues podemos pensar desde exposiciones originales, de reproducciones virtuales, mixtas, en fin. O sea que también se abre un panorama muy complejo. Aquí podríamos ver un dispositivo museográfico que después replicaríamos porque no podíamos llevarlo a Huapi, en el Cauca, tuvimos que replicarlo para poderlo montar. Pues, era muy complejo mover esas gavetas entomológicas del Instituto de Ciencias Naturales, de nuevo, perdón, no del Instituto de Ciencias Naturales, sino de la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede de Bogotá. Tuvimos que generar copias o esta misma imagen. Aquí sí son originales, procedentes del Instituto de Ciencias Naturales para hacer una exposición con grupos de investigación del Instituto de Ciencias Naturales que pues, trataba de generar acciones, procesos de divulgación preventiva en torno a ecosistemas frágiles como son las cavernas. Entonces, una exposición inmersiva. Eran los visitantes como si fueran espeleólogos los que trataban de recorrer la exposición. Bueno, pues, categorías, si lo miráramos museográficamente, el hecho expográfico, hay múltiples categorías, hay muchas formas de organizar las exposiciones. Pero pues lo que voy a hacer a continuación es centrarme en 9 posibles definiciones y no son las únicas. Y insisto, no se eliminan mutuamente, sino al revés, se retroalimentan las distintas propuestas que nos plantean museólogos y museólogas respecto a ese que llamamos exposiciones o ese hecho expográfico. Entonces, la primera definición, pues nos vienen a decir, los que defienden ese concepto de herramienta, pues que las exposiciones son instrumentos básicos que solamente los manejan los museos y los museólogos, en ese sentido, o conservadores, curadores, para presentar, interpretar, difundir las colecciones y objetos de interés patrimonial. Eso lo dicen museólogos como Fernández y García. Y uno dice, sí, es una buena definición. Es una buena definición, pero pues a mí como museólogo, y les acabo de mencionar algo, ya sé que muy rápido, de una experiencia, de una exposición en Huapi, donde no podíamos llevar ejemplares originales de una gaveta entomológica, pues yo digo, pues si nos centramos en esta exposición, las réplicas pues no pueden movilizarse. Y Huapi no tiene la culpa de que no podamos movilizar especímenes originales. Entonces, es una definición
útil, pero al mismo tiempo me genera inquietudes. Y abro paréntesis para ilustrar ese concepto, aplicado pues, a la gestión expográfica de un espacio que tuvimos a cargo la Universidad Nacional, la Casa de los Pintores y el Bosque Mutis de San Sebastián de Marquita, del Tolima. Bueno, pues, ¿qué era lo original en ese espacio expográfico, donde se instalaban exposiciones, desde donde se inició ese proyecto académico, científico, algunos lo llaman empresa científica, que llamamos la Expedición Botánica? Pues lo único que había de original era la fachada de ese edificio, donde podíamos pues, instalar exposiciones con muy pocos recursos, pero lo que era auténticamente original, que nos interesaba mostrar y difundir, era el valor patrimonial del bosque, o mejor dicho, de lo que queda del bosque comunitario de Mutis. Bueno, pues eso, aplicando ese concepto de que es exhibir, gestionar lo patrimonial. Perfecto, pues vamos a ver que como es insuficiente esa definición, esa noción del hecho expográfico, pues necesitamos otras definiciones. Y aquí la que les planteo es la que concibe el hecho expográfico, se centra, mejor dicho, si quieren, en que una exposición es un itinerario. Un itinerario, nos dirán museólogos como Barbier-Bouvet, una exposición es un itinerario de información y de sensaciones. Y a mí esa definición corta me encanta porque pues alude que lo expográfico, las exposiciones, es algo que conecta pues con lo mental, si quieren, pero conecta también con el corazón. O sea, lo expográfico es algo sentipensante, como nos gusta presentarnos en ocasiones a la gente de humanas y de artes de la Universidad Nacional. Somos seres sentipensantes. Entonces, una exposición, en ese sentido, que es un itinerario de conocimientos y sensaciones, es algo efectivamente sentipensante. Y puede estar en un espacio cerrado o puede estar en un espacio abierto, como en este caso nos muestra este dispositivo museográfico para sentir, para entrar al paisaje con los sentidos, para sentirlo no solamente mentalmente, sino con nuestros sentidos, en este caso el del tacto. Bueno, pues pongamos una experiencia concreta para tratar de ilustrarlo. Ese itinerario a través de los sentidos. Pues el montaje que hicimos en el año 2011 con un acervo del archivo de la Universidad Nacional, que es único, la anatomía del cuerpo humano. Solamente hay 5 juegos en el mundo de esas láminas que tiene la Universidad Nacional, guardadas bajo bóveda. Y pues con el concepto de réplica que les decía antes, pudimos instalarlo en el Jardín Botánico de San Andrés, de la Universidad Nacional. Bueno, pues, es una forma distinta de entender lo museográfico como un itinerario de sensaciones, es lo que queríamos generar, con esa museografía flotante en el Jardín Botánico de San Andrés. Y tuvo muy buena acogida. Tuvo tan buena acogida ese montaje museográfico con esas réplicas de las láminas originales de Anton Marchi, que esa exposición que ven en estos momentos la robaron. La robaron pues, en San Andrés, porque efectivamente había tenido un impacto social pues muy fuerte en ese momento. Desafortunadamente, yo creo que cuando esas personas que habían sustraído esas láminas o réplicas de las láminas de Anton Marchi, valiosísimas, pues tuvieron conocimiento que eran unas réplicas, pues su prestigio se arruinó. Pero bueno, no importa. Es una forma de apropiación social del patrimonio cultural llevárselo, aunque pues llevarse aunque sean unas réplicas. En fin, pues otro concepto, otra noción que me parece importante, además de la que les acabo de mencionar, una herramienta, un itinerario, es que una exposición es un acto que significa algo para un grupo social. Y esa será pues la definición, pues me inspiro en uno de mis colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas y museólogo, doctor y museólogo, el profesor William López, que pues de forma muy sintética, por supuesto lo complejiza un poquito más, pero nos viene a decir, cuando reflexiona sobre lo expográfico, sobre el hecho expográfico, nos viene a decir que una exposición es una puesta en valor de un acervo patrimonial. Ese es el acto que da sentido a una exposición. Es una puesta en valor. Y uno dice, sí, tiene razón William. Con con una exposición podemos poner en valor, por ejemplo, pues colecciones que han sido abandonadas, como el Museo de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Colombia. Podemos volver a recuperar su valor y podemos hacer una exposición
alrededor de esa colección que estaba botada en una oficina de la Universidad Nacional cuando descubrimos que estaba allí, porque la universidad decía que habíamos perdido ese museo de ciencias forenses que se configuró en los años 50 a partir de la labor de un profesor pues destacado, un criminalista destacado de la Facultad de Derecho. Bueno, pues con una exposición nueva pudimos poner en valor de nuevo esa colección. Aquí tiene al profesor Garavita Baraya, pues una publicación semanal de ese contexto, valorando pues su rol y el rol del museo dentro pues, de las ciencias forenses. Aquí en parte de algunas imágenes de lo que contiene esa colección única si no única, casi excepcional en América Latina. Los objetos que contiene esa colección, pues con oplología, con formas de cargar, pues con sustancias psicotrópicas que se habían conseguido, pues formas de camuflarlas. En fin, ese es el acervo patrimonial de un museo que la Universidad Nacional de Colombia lo había perdido, pero que gracias pues, a un trabajo de investigación y una exposición se pudo volver a poner en valor. Entonces digo, sí, William López tiene razón, es un acto muy, muy simbólico, el hecho expográfico. Pero no es suficiente y pues como museólogo, pues siento que no es acorde con todo lo que hacemos, los museólogos y museólogas en el mundo, y digo que una exposición, aunque suene sorprendente, es papel, es un expediente, son hojas de papel, lo que llamaríamos un programa. Y eso lo explica muy bien pues uno de los padres de la museología moderna, Georges Henri Rivière, lo tiene aquí en esta imagen, al padre de la museología moderna, junto con Jacqueline Baker, la cabaretera. Y aquí pues me encanta esta imagen también por esa simbiosis de ese museólogo y esa bailarina, por lo que significa patrimonio cultural y música, que es algo que me parece que los museólogos deberíamos pues, explorar más. Pues alrededor de esa idea que es un programa, es una memoria técnica, Georges-Henri Rivière pues lo decía muy claro, decía una exposición es una puesta en valor, coincide con el profesor William López, de un conjunto de bienes muebles, patrimonio cultural, coincide con los museólogos madrileños de la primera noción, pero de forma acorde, esa puesta en valor, a un programa preciso, en un espacio concreto, con la ayuda de distintos dispositivos, que son pues, fundamentalmente visuales. Y pongo pues, un ejemplo para ilustrarlo. Una exposición sobre el matemático Yuta Keiuchi que nos pidieron desde la Facultad de Ciencias, un proyecto museográfico. Pues antes de que la exposición se hiciera, que de hecho nunca se hizo esa exposición, por eso las rayas discontinuas, se tuvo que elaborar el guión del proyecto museográfico, la memoria técnica, que contenía pues desde los ámbitos que queríamos reconocer en Yuta Keiuchi, las paletas tipográficas, las paletas de color, aunque la imagen es de blanco y negro, las zonas con las que organizábamos pues, esa trayectoria en un espacio concreto donde íbamos a hacer la exposición. Bueno, pues sí, es una memoria, es lo que al final nos queda a los museólogos, esas memorias técnicas. Pero, y eso es algo que desconoce la gente, pero esas memorias técnicas, cuando hablemos de imaginación museográfica, es lo que nos permite recuperar algo que ya no existe, las memorias técnicas, los programas que nos decía Georges-Henri Rivière. Pero lo expográfico, si podemos profundizar o mirarlo desde otro punto de vista, mejor dicho, es una puesta en escena. Es una puesta en escena de algo. O sea, en la que, pues no sé, aquí, por ejemplo, no tengo tiempo de hablar de esa estufa y esa silla y ese personaje que aparece en la fotografía, pero pues aquí hay una dramatización de algo que se quiere contar. En este caso es la memoria democrática en Cataluña, pues de los resistentes frente a la dictadura del general Franco. Pues es lo que queríamos contar, con una puesta en escena con objetos, imágenes, textos. Bueno, pues eso lo han desarrollado, explicado muy bien los museólogos gringos, como Burko, por ejemplo, cuando nos dicen que una exposición no es ni más que una puesta en escena de objetos originales, réplicas, no importa, con lo que se quiere contar y comunicar un relato. Y entramos pues en la museología de los testimonios, la museología memorial, pues que está muy presente en lo que está pasando en Colombia últimamente. Pues es algo que se formuló hace unos casi 40 años. O sea, entender que la museología, pues la museografía y el hecho museográfico, pues alude a relatos. Y Applebaum, que es uno de los mejores museógrafos que existe en el mundo, pues en vida todavía, con su estilo provocador, nos dice, nos recuerda que los museos ya no tienen que exhibir objetos, o sea, a las antípodas
de Flinders Petrie que les comentaba y les mostraba pues, en ese concepto del museo gráfico. Rala Appelbaum lo que nos viene a decir es, los museos lo que tienen que hacer es exhibir ideas, contar historias. Claro que él, como es un provocador, se olvida recordarnos que lo hacen con objetos. Pero bueno, lo ilustraremos también con una experiencia que hicimos en la Universidad Nacional, con la Facultad de Derecho y la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, en Medellín, con objetos de esas dos instancias, para pues, brindar un reconocimiento a una acción pública de inconstitucionalidad, una herramienta jurídica pues, pionera en el mundo que tuvo lugar pues, en Colombia. Pues, hicimos una exposición prácticamente sin objetos, con libros, los libros que nos brindaron desde la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, y pudimos hablar de una herramienta jurídica. Pues, buenísimo, con eso podíamos contar la historia de esa herramienta, era lo que nos interesaba. Sí había objetos, los objetos eran los expedientes más significativos que había pues, generado la Corte Constitucional en los últimos 20 años, no sé, ahora los digo de memoria, el porte de dosis mínimos, por ejemplo, esos eran los objetos que no conseguí ninguna imagen para la presentación de hoy, pero que estaban hacia el fondo. Pero lo importante era contar la historia de esa herramienta jurídica excepcional pues, en el ordenamiento jurídico del mundo. Bueno, pues es una forma de entender el museo gráfico. Y terminando, pues yo creo que me gustaría destacar una herramienta, una forma de entender el hecho expográfico con la que posiblemente me identifico más. Es un método, es un camino, es una forma de llegar a algo. Y pues algunas museólogas gringas contemporáneas han retomado ese concepto de método de escucha, método de participación, y claro, como ya lo enuncian desde ese contexto, la museóloga Nina Simon, para los que estén interesados en decirlo, ella habla de las museografías participativas, pues ya paramos atención. Pero las museografías participativas, los museólogos en el mundo las han defendido e implementado en función de sus disponibilidad, facilidades desde hace rato. Marmot, por ejemplo, era pues, uno de los que lo defendía de la forma más explícita posible. Nos decía, una exposición, un acto y un hecho expográfico es un método de escucha con la gente, un método, mira, para la Comisión de la Verdad. Es un método de escucha, es un método de diálogo con las comunidades para concientizarlas de lo que tienen, de lo que ellas mismas son. Pues ese método me parece que es un bien interesante. Y aquí, pues, la propuesta con la que me gustaría ilustrar pues, esta noción pues, de lo que es el hecho museográfico es la exposición que hicimos el año antepasado, justo antes de entrar a pandemia, a confinamiento, en Arauca y Arauquita. Cantos de trabajo llano para vindicar una memoria oral, un patrimonio cultural inmaterial, pues que está en riesgo. Los cantos de trabajo llano, no tengo tiempo ahora de hacerlo, escuchar una pista de esos cantos espectaculares, pero es una memoria viva que atraviesa el tiempo y no solamente lo atraviesa, sino que lo desafía y está en riesgo. Estamos en riesgo de perder esa tradición pues, espectacular. Pues para hacer la exposición tuvimos que desarrollar métodos dialógicos de escucha y de diálogo, que diálogo no significa que estemos de acuerdo. Aquí, bueno, en esta imagen aparezco, para los que tengan inquietudes de en ese docente qué rostro tendrá, es que aparece en contraluz, pues aquí en esta imagen aparezco conversando con los portadores de la llaneridad, según la UNESCO, porque los cantos de trabajo llano son patrimonio cultural de la humanidad, gracias al trabajo que hicieron los ministerios de Cultura de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, pues con los portadores de la llaneridad oficiales hicimos ese tipo de talleres de escucha y de diálogo, talleres museográficos, que, insisto, no significa que estemos de acuerdo, aunque me vean aquí pues feliz, sino que pues, tuvimos muchas discusiones, pero que nos permitieron, siguiendo pues, esa metodología, pues, primero crear contenidos con la gente, explorar imaginarios, crear contenidos y finalmente hacer una exposición, porque los talleres de co-creación museográfica sirven, nos ayudan muchísimo los museólogos y museólogas pues para definir desde el nombre de la exposición, que es un quebradero de cabeza, a definir la identidad, atributos, imaginarios, las geografías, los temas. Bueno, pues eso es una otra forma de entender el hecho expográfico. Y terminando, pues me gustaría hacer alusión a algo que a veces se nos olvida, y es que lo expográfico también es un discurso, que es un discurso algo un poquito más complejo y denso
y pesado, si quieren, que un relato, una historia, que un cuento, algo que quieres contar. O sea, un discurso lo que busca, de alguna forma, es sancionar unas ideas, o sea, convertirse en hegemónico en una sociedad. Y lo dice Jean de Ballon, uno de mis profesores, el museólogo Jean de Ballon, de la Universidad de Lyon, que pues nos decía, la realización de una exposición constituye la oficialización de un discurso patrimonial. Cuando se hace una exposición sobre algo, como por ejemplo esta herramienta jurídica que les mostraba hace un rato, o el ejemplo que ahora les indicaré, está sancionando un discurso sobre lo patrimonial. Y acá, pues, el ejemplo que me sirve para ilustrar esta idea un poquito mejor, pues es la exposición de saberes de Pupuña, de Chontaduro, o Cachipay, porque es el fruto de 1000 nombres. Hicimos en el 2014 con una corporación que trabaja en el Baupés, y esa exposición muy, muy compleja que se había hecho a partir del trabajo con memoria oral de comunidades indígenas en el Baupés, pues lo que nos permitió es hacer una exposición con fotografías del profesor Fernando Urbina, espectaculares, entre otras fuentes, pues reconocer la importancia no solamente botánica de ese fruto, sino histórica, sino cultural, sino patrimonial, o sea, todo con las cosmovisiones que conectan ese fruto. Y aquí tienen pues el baile del chontaduro como una de las manifestaciones, o el pez chontaduro, que si no me equivoco las comunidades Muro del Amazonas pues fabrican con madera balsa. En fin, pues con esa exposición conseguimos que el chontaduro entrara en el mundo de la museología y de la museografía, un fruto ordinario, pequeño, que no le gusta a mucha gente, y a otros sí nos encanta, con sal, pues entró en el mundo de los museos, se le daba un reconocimiento. Ya eso alude a la sanción de un discurso patrimonial. O sea, cuando se hace algo expográfico, de alguna forma podemos y estamos sancionando un lenguaje, un discurso patrimonial. Y pues finalmente, algo que seguramente todos estamos intuyendo desde hace un rato, o ya lo sabíamos, que es lo expográfico, pues lo expográfico es un lenguaje. Es una forma de comunicación, un sistema de comunicación, nos dice el museólogo croata Majerovic, casi cerrado. O sea, no está totalmente constituido ese lenguaje de comunicación con el que un grupo pues, cultural quiere comunicar algo a otro grupo cultural. Aquí nos ven en la comunicación pues, de la inauguración de una exposición pues, a profesionales de la Universidad Nacional en montaje en Tumaco. Pues bien, aquí podemos pensar cómo se comunica lo humano con lo no humano, y pues museólogas colombianas nos dirían que pues utilizando herramientas arquitectónicas, aquí la exposición no es la herramienta, sino que lo arquitectónico es la herramienta, los diseños industriales es la herramienta. Y como ejemplo de lo que trato de decir como sistema de comunicación, pues les muestro también otra experiencia muy, muy compleja, de una gestión muy compleja de una exposición que quisimos hacer con la sede de Tumaco de la Universidad Nacional, que fue también itinerante, que se instaló en distintas sedes, la de Medellín también, la biblioteca de la sede de Medellín, que fue Bogotá, la Tolita, una cultura del Pacífico, que le hicimos con comunidades con algunas comunidades de ese municipio espectacular, de este territorio espectacular que es Tumaco, el Pacífico nariñense. Pues con esa exposición queríamos comunicar el potencial patrimonial de esa región, y creo que lo conseguimos de alguna forma, porque por primera vez se instalaba en Bogotá la primera exposición hecha en Tumaco, pero en Bogotá. Eso fue un hit en ese momento para la Universidad Nacional. Aquí tienen al alcalde Neftalí, se me olvida el apellido, Neftalí, con uno de los rectores de la universidad, pues viendo pues, el montaje con el que queríamos comunicar en ese momento el potencial patrimonial de Tumaco. Y ya para terminar, pues quiero pues, simplemente aludir a una noción de lo expográfico que se nos olvida, o a veces se nos olvida a algunos museólogos. Es que una exposición es una creación, es una obra individual, colectiva, y aquí tiene una imagen de una obra dentro de otra obra, de un museólogo, pues para mí que deberíamos reconocerle, en el que ahora diré quién es, que pues explica que las exposiciones son creaciones de discursos, en la que pues lo que importa es entender que una exposición es una obra, o sea, el patrimonio cultural, esas piezas arqueológicas que les mostraba hace un momento no son tan importantes. Lo importante es precisamente lo que queremos contar, llevando al extremo pues la idea de comunicación.
aquí tienen al museólogo que defiende esas ideas, desde el museo de Neuchâtel, pues Jacques Henard, francófono, pues él nos dice que tenemos que aspirar a contar historias, como piensan los gringos, los museólogos que les mencionaba hace un rato, como Rala Appelbaum, pero debemos hacerlo desde una perspectiva crítica para cuestionar la misma institucionalidad museal. Entonces tenemos una colección etnológica, ese museo que dirigió pues, Jacques Henard, el museólogo al que estoy haciendo referencia, pero que él, pues con esa colección en Suiza, lo que quiso mostrar es cómo el museo ha operado históricamente como pues, una alimentación cultural. Y él pues, desarrolla la idea del museo caníbal y en sus museografías, en sus hechos expográficos, muestra esas colecciones etnográficas pues, con este tipo de presentaciones. O sea, las colecciones guardadas, que es algo que escandalizaría a Flinders Petrie, que les mencionaba al principio, con un museográfico, pues como si fueran alimentos preparados para servirse. Y en ese orden de ideas, pues Jacques Henard, que es muy inspirador en sus conceptos y propuestas tan provocativas, nos viene a decir que al final, coincidiendo, pues como estoy diciendo, que la exposición, el hecho expositivo es una obra, nos viene a decir que si es una obra, y una obra compuesta, como vamos a ver a continuación, es una obra compuesta por alguien. Él le llama a esos museógrafos conceptores, son conceptores. Entonces hace una reivindicación al mismo tiempo de que el acto y hecho expográfico es una obra compuesta, como hace una reivindicación de que hay un autor detrás, que es el que quiere pues brindar un concepto, un discurso, no sé, quiere influir en ese espectador que pues va a acceder a ese espacio museográfico. Y pues para Jacques Henard, pues nos viene a decir es que es una obra compuesta que no todo el mundo es capaz de desarrollarla. Y pues a través del tiempo sí, cualquier persona puede ser museólogo o museógrafa, con capacidades, experiencia, aprendiendo. Es una obra compuesta en la que ese conceptor tiene que saber manejar textos, por supuesto, crear textos, no sé, escribir textos museográficos para una exposición. Todos los que hemos hecho una exposición sabemos lo complejo que es, o seleccionar imágenes, o curar objetos, o curar colores, o curar la luz de esa exposición, o curar el sonido, o curar el espacio, o curar, bueno, todo eso que cuando encaramos un hecho museográfico, expográfico, pues tenemos que asumir las personas que nos desempeñemos como museógrafos y museógrafos. Eso es expografía. Jacques Henard pues lo dice de una forma, insisto, muy provocativa. Él dice, se terminó el tiempo en el que los museólogos éramos esclavos de los objetos. Son los objetos los que somos los esclavos. Y en nuestra colección, pues cada año les hacemos cambiar el discurso de lo que nos tienen que contar. Entonces subordina, invierte lo que les planteaba al principio de esa presentación. Y es muy interesante los alcances museográficos del Museo de Neuchâtel, pues acorde a esa idea. Y al final, pues, con lo que quiero terminar, con la imaginación museográfica, en estos 5 minutos, 10 minutos que creo que me quedan, pues Jacques Henard nos dice, pues todo eso que está en el museo, eso que les estoy diciendo referencias a sus alfabetos, son como diccionarios, son como palabras. Y nuestro trabajo como museólogos, museógrafos, museólogas y museógrafos, pues consiste a crear frases, discursos, a contar historias, sintetizando un poquito todo lo anterior. Y concluye Jacques Henard, dice, para mí exponer es contar una historia. Si la historia está bien contada, hay una sintaxis, hay un estilo y hay una prosa. Y esa afirmación final de Jacques Henard pues me hizo, pues, forma parte de ese desarrollo propio que hemos impulsado desde la Universidad Nacional, desde la maestría en museología de la Universidad Nacional, en la que tratamos de reconocer lo que es la imaginación museográfica, acorde a estas últimas nociones. Bueno, pues en estos momentos ya hemos generado, imagino, suficientes interferencias y voy a terminar de una forma muy rápida, en esos 5 o 10 minutos, pues introduciendo una tercera categoría que no es ni museografía, ni expografía, ni expología, que hoy no tenemos tiempo de conversar, aunque tiene que ver con todo lo de Jacques Henard, que es la imaginación museográfica. Pues ahora estaré en silencio durante unos segundos para mostrarles 4 imágenes.
Jacques Henard, si viera estas imágenes, nos diría, aquí estoy viendo plumas, estoy viendo estilos, estoy viendo conceptores. Y efectivamente, pues algunas fotografías directamente he participado en ellas, pero cuando visito, interactúo con la exposición, efectivamente veo estilos, veo personas, puedo identificar las personas que están detrás de la exposición. Esta exposición sobre el Museo del Periodismo, digo, es Ral Appelbaum. Y estoy seguro que lo es, y lo es, efectivamente. Hay una pluma. Entonces, la imaginación museográfica, a lo que alude, hay un error de ortografía, pues a todas esas formas de hacer, de sentir, de pensar, de estar, en, compartir el hecho expográfico, la museografía y el hecho expográfico. Y son formas que son individuales, pero que siempre están situadas en el tiempo. Aquí tienen a Ral Appelbaum, Nina Simon, que les estaba mencionando, Jacques Henard, pues Johann Rivière y Jacqueline Baker, por supuesto, Francesc Xavier Hernández y su concepto de museografía didáctica, Carlos Niño Murcia, museólogo, uno de los primeros museógrafos colombianos, aunque no se le reconoce ese trabajo, sino más bien se piensa con él como arquitecto es Daniel Libeskind y el Museo Judío de Berlín rompiendo linealidades, o Robert Oppenheimer, por ejemplo, y la museografía científica, que es otro tipo de museografía, y algunos de sus seguidores, Jorge Wagensberg, muy presente en la sede de Medellín, consta. Jorge Wagensberg lo conocí precisamente en la sede de Medellín, en un proyecto museográfico, o museólogos como Alma Araujo, pionera de la museología y museografía ilustrada en Colombia, bueno, un pabellón, entre otros. Bueno, hay personas siempre situadas que podemos abordar, y no solamente podemos pensar la museografía de forma individual, sino que tenemos que pensarlo también de forma colectiva, siempre en contexto. Aquí está Ral Appelbaum joven con sus equipos, museógrafos. De hecho, es toda una corporación. Pues bien, la imaginación museográfica nos permite acercarnos, comprender, interpretar, y yo diría, es más, podemos reconstruir ese hecho, ese acto museográfico tan evanescente, que es algo que no hemos reflexionado, pues que reúne a un espectro gigante, enorme de académicos y profesionales, desde instituciones museales y patrimoniales. Y es más, yo diría, incluso desde fuera de lo museal, las instituciones museales y patrimoniales. Y eso nos permite, por ejemplo, tratar de reconstruir la historia y la museografía del Museo de Figuras Humanas de Cera, que impulsó pues, a un profesor de la Facultad de Artes. Es una historia desconocida. Pues a través de la imaginación museográfica podemos reconstruir esas trayectorias, porque la imaginación museográfica alude pues, a las capacidades y sensibilidades que tienen pues, algunas personas para sentir, pensar y hacer museografía, crear museografía y expografía. Entonces, la imaginación museográfica, regresando al principio de la presentación, yo diría que no es tanto un pensamiento, sino que es un pensamiento, un conjunto de saberes que se desarrolla a partir de la acción, conocimientos tácitos, o sea, que vale la pena reconocer. Entonces, desde este punto de vista que les estoy planteando al concluir la presentación, pues la acción museográfica debemos pensarla siempre desde la imaginación museográfica, como algo situado y que es temporal, o sea, en contexto, tenemos que mirarla en contexto. Tenemos que mirarla como algo efímero. ¿Qué queda de ese museo de cera que pues, nos proponía Lisandro Moreno Parra, el artista plástico que está detrás de la colección de ceroplástica de la Universidad Nacional, Facultad de Medicina, que es única en América Latina? O sea, las reproducciones de las enfermedades de, pues, no sé, de grupos humanos en Colombia en los años 30. Es espectacular esa colección. No les traje ninguna imagen. Pero bueno, a lo que alude es que de eso casi no hay rastros. Pues porque los mismos museólogos y museógrafos en el mundo pues se han cuidado, casi diría no intencionadamente, pero de borrar detrás de sí pues sus rastros. Y todo desaparece. Entonces mi conclusión final, con la que me gustaría terminar la presentación, pues es que esa imaginación museográfica es de hecho un tipo de pensamiento y sensibilidad empática que permite entender, evaluar y reconstruir formas, estilos, lenguajes, procesos de culturas y trayectorias museográficas. Y bueno, yo creo que lo podríamos dejar así, la presentación, pues darles las
darles las gracias. Creo que pude alcanzar a presentar en 60 minutos. Seguramente dije cosas de una forma un poquito más, pues puedo desarrollarlas si me lo preguntan un poquito mejor. Y nada, pues voy a apagar la presentación. Muchas gracias. A usted, profesor Edmond, por esta exposición que motiva indudablemente a la reflexión en torno a los principales conceptos y la praxis misma de la museografía. Vamos a dar un espacio para que los participantes de la reunión hagan preguntas, que lo pueden hacer también a través del chat si lo prefieren, si así lo consideran. Pero mientras damos el espacio, profesor, yo quisiera considerar su reflexión en torno a una serie de acciones quizás de orden simbólico con respecto a, en este caso, a esculturas. Por ejemplo, menciona en este momento la escultura pedestre que se ha hecho en homenaje a Sebastián de Belalcázar y que se encuentra situada en Cali. Y es uno de los monumentos más representativos e íconos de esta ciudad. Por las noticias nos enteramos de que la estatua fue derribada por un grupo de personas que después los indígenas Misak se adjudicaron este hecho, ¿no? ¿Qué reflexión le suscita a usted este tipo de manifestaciones sociales con respecto a, digamos, estos íconos que son en algunos casos representativos de una ciudad, pero también de una historia, de un pasado, ¿no? Que está relacionado, por supuesto, en este caso, por ejemplo, con una época colonial. Y que, bueno, no solamente se ha dado en Cali, ¿no? Se ha dado en muchas partes de América Latina, en el auge de los movimientos sociales y en los Estados Unidos también, en esa perspectiva de movimientos antirracistas, por ejemplo. ¿Cómo entender esa acción y qué significado puede tener en realidad desde el punto de vista simbólico, social, como una representación más de un pasado, pero también de un patrimonio, de una escultura en este caso específico? Pues puedo responder también de nuevo por capas. Si lo pienso como geógrafo humano, que es mi formación a nivel de pregrado, pues yo diría que lo que vimos en el 2021, con esa interacción en la que se bajaba del pedestal, pues no sé, una serie de efigies que en mi concepto forman parte del patrimonio negativo, colonial, esclavista, machista, pues yo diría que son una expresión, esas interacciones con esas evidencias, de una rabia histórica, una rabia y una deuda histórica, unas comunidades, pues, frente, pues no sé, sus trayectorias en el tiempo. Esa sería una forma de mirarlo. Pero otra forma de mirarlo, que me parece muy interesante como museólogo, ahora pues hablo como museólogo, museógrafo, es que lo que expresan estas interacciones con esos vestigios del pasado, del patrimonio negativo, es que el patrimonio cultural es algo que está en tensión todo el tiempo. Y esa es una de las condiciones del patrimonio cultural, que no somos siempre conscientes, pero pues que a veces estallan, como pues hemos visto en Colombia, pues este año, y lo vimos a otro nivel más global, pues en el año pasado, a partir del asesinato de una persona afrodescendiente. Entonces, en ese momento estalló pues, una serie de reacciones y pues, nos pusimos todos a hablar de ese patrimonio, que yo lo denomino patrimonio negativo, por esas conexiones que tiene con el mundo colonial, que pues a mi modo de ver nos hacen recordar que a lo mejor lo colonial ha desaparecido, la colonia ha desaparecido, pero la colonialidad sigue presente. Y eso lo veo, pues si lo pensamos en términos de lengua o de religión, o sea, que son esos marcos que de alguna forma pues nos envuelven, nos hacen ver el mundo como lo vemos. Pues desde lo museográfico yo diría que lo que mostraron esas acciones performáticas con esos vestigios del pasado es que el patrimonio cultural, ese, pero cualquiera, está en tensión.
Y en ese orden de ideas, lo museográfico puede jugar un rol. Puede jugar un rol resignificando el sentido que tiene pues, el patrimonio cultural todo el tiempo. Porque lo museográfico, hoy no lo he destacado, bueno, sí lo he enunciado, pero no lo he destacado. Se caracteriza por su evanescencia. O sea, esos discursos, historias que pues he estado destacando todo el tiempo, se caracterizan precisamente por su carácter evanescente. Y lo que hacen es actualizar, tratar de actualizar socialmente el sentido pues, que tienen las cosas, el patrimonio cultural, resignificarlo, diríamos. Pues en ese orden de ideas, yo concluiría diciendo, la ubicación más adecuada para esos vestigios del patrimonio negativo deberían ser los museos, acorde pues, a tratamientos museográficos participativos, donde pues, diversas comunidades, tanto los que los apoyan como los que no los apoyan, a esos vestigios, pudieran participar y enriquecer con sus miradas pues, ese patrimonio cultural, insisto, desde mi punto de vista negativo. No sé si respondí de alguna forma. No, muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Valentina Mayorga. Ella dice, yo quisiera saber si la museografía se puede desligar de la museología y viceversa. ¿Ellas individualmente tendrían un fin con el mismo propósito que cumplen en conjunto? Tremenda pregunta, Valentina. Yo creo que no la voy a poder responder de forma satisfactoria, porque no tengo una respuesta satisfactoria para esa pregunta. Para mí, museología y museografía se retroalimentan constantemente. O sea, son como dos caras de la misma acción de los que desarrollamos los museólogos, museógrafos, museólogas, museógrafos en el mundo. En este sentido, ¿qué quiero decir? Que para mí museografía no es algo meramente técnico, como normalmente pues puedo denotar cuando, pues no sé, consulto un programa de museografía pues por parte de alguna universidad, en Colombia principalmente, pero yo diría a nivel global. Siempre que se habla de museografía y uno empieza a leer qué es ese programa de museografía, pues es un conjunto de técnicas y lenguajes para exponer algo de forma pública. Y yo no digo que eso no sea museografía, claro que lo es lo que les estaba contando hace un momento, pero para mí lo museográfico es pensamiento también. Y en ese orden de ideas, pues lo que pues, he tratado de transmitir en mi presentación es que lo museográfico se alimenta de lo museológico, pero lo museológico también se alimenta de lo museográfico y no hay una jerarquía entre ambas capas de gestión de los museos. O sea, lo museal contiene, a mi modo de ver, tanto lo museográfico como lo museológico. O sea, no lo museológico como la ciencia del museo, con esa pretensión de ciencia del museo, subordina a lo museográfico. Pero si lo soy sincero y hago infidencias con algunas de las personas que mostré, yo cuando defiendo la imaginación museográfica, a veces algunos de mis colegas me regañan, como el profesor William López, que les decía, y me dicen, no, Edmond, eso no es imaginación museográfica, eso es imaginación museológica. Y bueno, y empezamos ahí la discusión desde nuestros puntos de vista, que nos alimenta el debate y de alguna forma nos hace caer en cuenta, que eso sería como mi llamado, pues aprovechando la presentación, en que en Colombia o en el mundo en general no hay investigaciones de imaginación museográfica o museológica, si lo tomamos en las palabras del profesor William López. Hay muy poquitas. De hecho, una de las pocas investigaciones acorde a esta categoría de investigación soportada en la imaginación museológica, la ha hecho el mismo profesor William López, tratando de recuperar la trayectoria de esa pionera de la museología en Colombia, que fue Emma Araújo de Vallejo. Y en esa publicación, pues yo le diría, le replicaría al profesor William López, le diría, a través de la museografía, tú recuperas el pensamiento museológico de Emma Araújo, como una de las pioneras que trató de modernizar, dotándolas de discurso, esas instituciones que llamamos museos. Entonces, no sé si le respondí, Valentina, pero es que es una pregunta muy difícil. Para mí no se puede investigar. Muy bien, profesor Edmond. Valentina responde positivamente, que efectivamente, y le da sus agradecimientos por su respuesta y reflexión. Profesor, vamos a cerrar entonces la conferencia y este espacio, agradeciéndole nuevamente por su
participación en este ciclo de conferencias que está orientado a nuestros estudiantes de posgrado y que busca, ante todo, recoger esas experiencias metodológicas e investigativas desde esa perspectiva interdisciplinaria, transdisciplinar. La próxima conferencia programada se titula Articulación de procesos participativos de paz, el caso de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y tendremos como invitado al profesor Pablo Esteban Tovar, que es sociólogo de la Universidad Nacional, también con una maestría en gerencia pública y gobernanza de la London School of Economics, y es coordinador del proyecto Participación y Diálogo de Fundación Ideas para la Paz. Muy bien, profesor, muchas gracias nuevamente y esperamos contar con su presencia cuando termine todo este proceso y contexto de confinamiento en esta bella ciudad de Medellín y en la Universidad Nacional de Colombia. Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación, profesor Renzo.